La gente tiene una idea de que el turismo es una actividad económica muy importante y tienen razón, pero piensan que la actividad económica viene desde hace mucho tiempo. Y el turismo fundamentalmente es una actividad que comenzó en tiempos relativamente recientes. ¿Por qué digo eso, que es relativamente reciente? Porque no estaban dadas las condiciones para el desarrollo del turismo en el mundo. Para que se desarrolle el turismo en el mundo tiene que el turista transportarse, tiene que haber un cierto desarrollo de los medios de transporte, tiene que haber un cierto desarrollo de los destinos turísticos, debe haber un cierto desarrollo de las actividades cumplidas en los destinos turísticos, una organización para hacer eficiente el turismo y por supuesto tienen que converger una cantidad de condiciones para que uno pueda decir está funcionando el turismo. Mientras tanto, no es turismo. ¿Qué es lo que es entonces? Aventura. Son desplazamientos por aventura. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Marco Polo, que fue el que hizo conocer el Oriente en Europa en el siglo XIII, uno lo que está pensando es en un aventurero que visitó en tiempos remotos la corte china, Kublai Khan, y entonces trajo la buena nueva de que existía una enorme actividad económica en el Oriente. En el Oriente, eso es particularmente en China y otros países cercanos. Y entonces eso los dio a conocer en el mundo en un libro que se dice que es atribuido a Marco Polo, que es il Milione o el Miglioni, que se llama, son las aventuras de Marco Polo. De esas aventuras de Marco Polo despertó el interés de Europa por ese mundo incógnita, ese mundo perdido, ese mundo del cual se conocía muy poco y comenzaron a hacerse actividades relacionadas con el propósito de llegar a ese mundo. De las actividades hubo actividades de conquista, por ejemplo Alejandro Magno de la Grecia antigua, conquistó parte, llegó hasta la India, tratando de expandir sus inmensos dominios imperiales hacia el Oriente. Pero también hubo la búsqueda frenética, yo diría, de las especias hacia las Indias. A las Indias y Oceanía, porque esos son los mundos donde venían las especias. Las especias eran muy importantes para la conservación de los alimentos, eran muy importantes para la historia y el proceso de alimentación europeo. Esa búsqueda llevó a otra cosa, que no llegaron a la India en busca de las especies que tenían altísimos precios en el mundo de la Edad Media europea, sino que llegaron a una tierra nueva, lo que se llama el Nuevo Mundo, que al principio no sabían que era un nuevo mundo, es decir, no sabían que era un nuevo continente y lo llamaron las Indias Occidentales, cuando se dieron cuenta de que no eran las Indias. Entonces llamaron a las Indias originales, las llamaron Indias Orientales, y a las Indias Americanas las llamaron Indias Occidentales. Encontraron, no las especies, encontraron un nuevo mundo donde había oro, donde había muchísimos productos completamente desconocidos para el mundo de la alimentación europeo. Y eso fue un gran avance desde el punto de vista, diríamos, de la colonización de la geografía del mundo, el conocimiento del planeta como total, y eso probó una cantidad de teorías científicas como, por ejemplo, que la Tierra no era plana, que la Tierra tenía unos continentes, que la Tierra no se resumía en solamente Europa, sino que habían otros continentes, entre ellos un continente desconocido que era el continente americano. Fue muy importante para el desarrollo de las civilizaciones y de la cultura humana. Esas personas que protagonizaron esos grandes desplazamientos por el mar y por tierra, como por ejemplo por tierra se desplazaban haciendo lo que se llamaba las cruzadas, pero se desplazaban también por el mar con los viajes interoceánicos,
particularmente fueron los portugueses con Enrique el Navegante, pero también los españoles. El viaje más importante de los españoles, fue el viaje de Cristóbal Colón, que se hizo bajo el patrocinio de los reyes católicos en el siglo XV. Eso permitió el conocimiento de la América, pero también lo hicieron los portugueses. Los portugueses llegaron a Brasil, los españoles llegaron a las tierras, diríamos al norte de Brasil. Se divide el mundo entonces mediante una bula papal entre dos partes, una parte que le toca a Brasil, que le toca al imperio portugués, y otra parte que le toca al imperio español. Esos señores que hacían esos viajes no eran turistas, no eran aventureros, y andaban a la búsqueda de nuevas oportunidades, a la búsqueda de tesoros, a la búsqueda de grandes riquezas. El turista es completamente diferente. El turista es una persona que se desplaza de un lugar que es su residencia habitual a otro lugar, y tiene que tener la condición de pernoctar, es decir, de dormir en el otro lugar por lo menos una noche y no pasar más de un año en ese viaje. Eso es el turista. Y entonces el turista, primero, que es muy diferente al aventurero, y el turista cuando se desplaza, y no se desplaza por propósitos económicos, no anda buscando tesoros ni nada, lo que anda buscando son nuevas experiencias, anda interrelacionando cultura. El turista cuando se desplaza crea un valor económico inmenso. Es tan inmenso ese valor económico que, para poner una cifra, en el año 2014 se movilizó 1.200 millones de personas, es decir, prácticamente una sexta parte de toda la población mundial hizo de alguna manera turismo, y movilizaron, eso se llama en turismo la derrama, produjeron un flujo de riqueza que llegó al orden de los 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. O sea, una cifra inmensa. El turismo como actividad económica entonces sustituye en cierta manera o se convierte en una de las grandes alternativas de desarrollo económico. Hay algunos países que utilizan el turismo como la fuente principal de la riqueza o la fuente secundaria o terciaria. Hay países que tienen grandes ingresos de divisas relacionadas con el turismo, entre ellos tienen Francia, España, Italia, y también otros países como China. Eso no quiere decir que no hayan otras actividades económicas, pero la actividad económica ligada al turismo va, diríamos, posicionándose como una de las fuentes más importantes de la dinámica económica mundial. Ese movimiento tan grande, cuando se desplaza esas personas, yo no estoy diciendo que se desplazan en largas distancias solamente, se desplazan también a corta distancia. Cuando un turista se desplaza a una distancia relativamente corta y pasa una noche fuera de su residencia habitual, está haciendo turismo. Eso es lo que uno llama generalmente, cuando esos desplazamientos se producen dentro del territorio de una nación, se llama el turismo interno. Y cuando exceden o cuando traspasan la frontera de ese país, se llama el turismo internacional. Los dos grandes flujos son flujo de turismo nacional y flujo de turismo internacional. Los dos movilizan flujo de dinero, pero los flujos de dinero que se movilizan con el turismo internacional son mucho mayores en términos globales. ¿Por qué son muchos mayores? Porque generalmente el turismo internacional no está restringido o limitado a una población establecida. Es decir, el turismo de cualquier nación, como por ejemplo de un país de 30 millones, es un turismo restringido a los 30 millones de su país. Esos señores desarrollan turismo nacional e internacional, pero cuando el turismo, ustedes lo ven a nivel global, estamos hablando de turistas que pueden movilizarse dentro de una población mundial de 6.000 millones de personas. Por supuesto que no todos hacen turismo, porque no todos pueden acceder a los recursos para realizar turismo.
pero pueden acceder a recursos para realizar turismo en viajes cortos, porque un turismo en viajes largos pues tiene una serie de condiciones y hay un gasto económico. Bueno, esos dos tipos de turismo producen divisas para los factores que propician el turismo y para la nación donde funcionan u operan esos factores relacionados con el turismo. El turismo tiene como 4 grandes actores. Un actor es el turista, que es un actor fundamental. Otro actor es el tour operador. Hay un tour operador, o sea, las empresas de turismo que funcionan en el país de emisor, de donde sale el turista, y las empresas turísticas que se desarrollan o que tienen su actividad en el país destino del turismo. Eso es lo que se llama el tour operadores del destino. O sea, tenemos entonces un tour operador de emisión y un tour operador de recepción. Y también una parte muy importante son las comunidades receptoras, las comunidades locales, porque ese turismo, cuando se desplaza, llega a un lugar y en ese lugar el turista es acogido positiva o negativamente, amable o no, por las comunidades receptoras. Esos son elementos que influyen sobre el funcionamiento del turismo a nivel internacional. Y por supuesto hay un atractivo, que es lo que el factor movilizador de los turistas a nivel nacional o a nivel internacional son los atractivos. Hay atractivos que son atractivos tangibles o materiales y hay unos atractivos intangibles. En la parte de los atractivos, o lo que se puede llamar el patrimonio convertido en turismo, lo vamos a ver en la segunda unidad. Y por supuesto, esas movilizaciones de los turistas implican que el turista viaja en transportes, llega a un lugar, se hospeda, come, se divierte y por supuesto eso significa que hay unos servicios, el turista se comunica y hay servicios básicos que el turista recibe y que por supuesto paga por ello. Entonces ustedes se dan cuenta que hay un turismo que tiene varias formas de manifestación. El turismo no es solamente un turismo que se moviliza con el propósito de ver, por ejemplo, una montaña o de ver diríamos, un centro de pesquisa arqueológica o un gran salto o se moviliza por una pirámide para ver una pirámide, sino también se moviliza con otros propósitos. Se moviliza, por ejemplo, para ver las manifestaciones religiosas de Lourdes, por ejemplo, o de las que se realizan en México, o de las grandes festividades religiosas, pero también se moviliza para ver las incidencias del Super Bowl o para ver el turismo que se relaciona con el tenis o el turismo que se relaciona con el deporte, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el turismo que se desplaza cada vez que hay una olimpiada o cada vez que hay un mundial de fútbol. Entonces, por supuesto, ustedes se dan cuenta que hay mucho turismo, pero el turismo también se relaciona con los atractivos. Hay un turista que viaja buscando sol y playa, y eso es una modalidad de sol y playa. Hay otro turista que se moviliza con el propósito de conocer y de estar en la naturaleza, que es un turismo de naturaleza o un turismo ecológico o un turismo rural, que también él quiere participar en las actividades que se desarrollan en una determinada comunidad agropecuaria. Entonces ustedes dan cuenta que hay muchísimos tipos de turismo. Turismo religioso, turismo deportivo, turismo incluso de aprendizaje de idiomas. Ustedes ven como hay muchísimas personas que van en determinadas épocas durante un tiempo inferior a un año para el aprendizaje de un idioma. Eso es un tipo de turismo relacionado con el aprendizaje de los idiomas. O sea que hay muchas modalidades de turismo, pero hay 4 factores o elementos centrales en la prestación de los servicios turísticos. Y por supuesto hay un elemento fundamental en el turismo, que es el turista, que es aquel que se desplaza para conocer otros lugares diferentes a su residencia habitual y tiene que pernoctar por lo menos una noche y menos de un año y se moviliza por razones
diríamos, de la búsqueda de placer, la búsqueda de una interacción cultural o de mayor cultura o de entretenimiento, que no es fundamentalmente económico. Ese concepto de turismo se ha venido ampliando y por ejemplo, un turista que viaja a otra región promocionando un producto, pero además viendo los atractivos de esa región visitada, se puede considerar turista. Entonces ahí como el turismo es un concepto muy amplio. Yo empecé esta intervención diciendo que el turismo es una actividad económica relativamente reciente. O sea, el turismo, para poder darse, para poder tener, para poder crecer y desarrollarse, necesita una serie de condiciones. Una de las condiciones es la movilización. Es muy difícil imaginar, por ejemplo, en el siglo XIX un verdadero turismo. Por supuesto que sí lo había, turismo a pie. Por ejemplo, Goethe, uno de los más grandes poetas alemanes, visitó Italia y lo visitó a pie, en carruaje o en caballo. Bolívar, cuando era joven, Simón Bolívar, visitó partes de Italia y partes de España a pie con un maestro, y por supuesto se desplazaba, pero no solamente a pie, sino que en diligencia, en carruajes o en caballo. Entonces se dan cuenta que el turismo tiene una serie de restricciones en cuanto a la transportación, porque cuando uno camina, cuando se vale uno de las caminatas o de los pies o de las piernas para trasladarse de un lugar al otro, tiene una velocidad restringida a 4 kilómetros por hora. Eso cambió. Ustedes ven cómo el transporte o los medios de transporte, la tecnología aplicada al transporte va cambiando, evolucionando. Y ustedes van viendo cómo, por ejemplo, la gente se transporta no a pie, sino se transporta también en diligencia. Siglo XVIII, siglo XVII. La gente se transporta, siempre lo ha hecho a lomo de caballo, como jinete, pero la gente también se transporta empezó a transportarse en trenes, en ferrocarriles, y eso lo hace a partir del siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Para que se pueda transportar en ferrocarriles a una velocidad de 60, 65 kilómetros, ustedes necesitan varios elementos. Un elemento es el tren, o sea, necesitan una fuente de energía para movilizar ese tren, que se moviliza. Habría que esperar el funcionamiento o la aplicación de la energía del vapor para poder movilizar eso, pero también hay que esperar la innovación, es decir, la creación del tren y las máquinas propulsoras y los sistemas de funcionamiento. Eso se logra con un cierto grado de desarrollo de la ciencia y sobre todo de la tecnología. Entonces, para terminar en la parte de transporte y continuar en la misma temática, ustedes se dan cuenta de que actualmente hay ferrocarriles que son tan diferentes a los ferrocarriles del siglo XVIII o del siglo XIX, que se desplazan a razón de 1000 kilómetros, por ejemplo un ferrocarril japonés, pero también ustedes tienen el AVE en España, que se moviliza 600, 500, 700 kilómetros por hora. O sea que ustedes llegan a un destino relativamente rápido. Eso que ocurre en el transporte por ferrocarril también ocurre en el transporte aéreo y en el transporte marítimo. De eso vamos a hablar en el próximo módulo.